Hola mis queridos Sagitario, tú que eres mi último signo en el elemento fuego. Esta va a ser tu lectura. Recuerda que yo soy Kalahak y me llaman Marijó. Estás en el canal del Sendero de la Diosa 369. Si ya eres parte de la familia, bienvenido. Gracias por estar aquí y apoyar al canal. Y si eres nuevo, dame la oportunidad con el corazón abierto. Fuera prejuicio, por favor. Y me das la oportunidad para que me conozcas y comprendas un poco mi estilo de lectura. Esto lo tuve que hacer porque para no equivocarme, porque yo la semana pasada los nombré a ustedes en Tauro. O sea, estaba hablando de Tauro, ay no, sí, porque es Sagitario, qué hermoso mi signo Sagitario. Y nada. Entonces ahora sí los tengo aquí. Vamos a colocarlo por aquí para yo verlo. Y esta va a ser tu lectura, esta es tu energía. Los mazos van a estar linkeados en la cajita de descripciones, al igual que en mis redes. Y un correo por donde me pueden escribir y contactar directamente para cualquier cosa. Bien, vamos aquí. El poder de como que sobrellevar todas las dificultades. Reclama tu poder. Bueno, mi querido Sagitario, estoy viendo que el grupo de personas que está conectando conmigo ahorita están pasando por una situación que requiere de que te pongas como que decimos, ponte los pantalones, o sea, como que vamos, asume y reclama tu poder, que tú puedes con todo lo que pueda estar sucediendo a tu alrededor. Es como que ya no le puedes dar la vista gorda, tienes que accionar y tienes que comenzar a poner orden en la pea, como decimos en Venezuela. Bien, vamos a ver qué más nos quieren decir aquí. Mira, te salió como un desierto seco, desierto, algo así. Si no estás pasando por una situación un poco compleja, tienes que estar así como con los ojos abiertos, porque esta carta me da ese presagio. Claro está que aunque tú veas que está en un desierto, aquí hay unos cactus y aquí hay un pajarito volando, o sea que ella no está totalmente desatendida en el desierto. Aquí puede conseguir tanto agua como refugio, y aquí el pajarito la está acompañando y le está diciendo, mira que por aquí, o sea, tú no vas a estar solo ni sola en esta situación. Pero saliendo esta de que reclamando tu poder, y esta me da la leve de que sí vas a tener algún tipo de contrariedades. Y aquí home, que es hogar, casa, hermosa esta carta, también tiene mucho que ver con la parte del cuerpo físico. Entonces lo que me está llegando ahorita, que van a tener que estar como que chequeándose, tú sabes, la parte de la salud, no descuidarse con eso. En el trabajo también, o sea, esta es una lectura general, ustedes lo llevan a su vida, pero tampoco quiero, por favor, mi adorado Sagitario, que te vayas a estar preocupando de más. En vez de preocuparte, mejor ocúpate de las cosas que te vayan saliendo. No hay que Kalahak o María, la chama esta, el Sendero de la Diosa, me dijo que me iba a ir mal, que voy a tener problemas. No te preocupes. Sino que cuando diga, wow, mira, tengo un contratiempo, porque a mí no me gusta dar malas noticias, tengo un contratiempo. Ah, ¿qué fue lo que me dijo esta chama? Ah, ok, que no me preocupara, que yo estaba ahí, que yo podía con todo esto, porque yo tengo el poder suficiente como para poder llevar las cosas, ¿sabes? Como que, vamos, no podemos evitar los problemas o las situaciones que nos pueden acarrear problemas. Lo que sí podemos es influenciar en cómo nos sentimos y cómo nos manejamos en esa situación. Bien, hay algunos problemas que uno sí los puede evitar, pero hay otros que simplemente llegan. Para esos que simplemente llegan, lo único que puedes controlar es qué haces después que lleguen. Y ya. Vamos a ver de todos modos qué nos quieren decir aquí con el tarot. Bien, para ver qué onda contigo. Si me están doblando.
que son duritas. ¿Qué onda contigo, mi querido Sagitario? Yo tengo un hijo que es Sagitario. Vamos a ver, 5 carticas. En esta quería salir, vamos a agarrarla. La emperatriz, esta dio una vuelta de 180. Ay, esta le salió a Leo. Vamos a ver. Y esta me salió en la prebarajada. Ay, Dios mío, esta que también me gusta. Ok, muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a ver qué nos salió aquí. Ay, interesante. Mira, esta semana va a ser interesante va a ser interesante e importante los acontecimientos. Bien, no lo tomes tan literal que hay que en una semana, si en 7 días no ha pasado nada, ay, no, o sea, relajados. Recuerden que el tiempo no es lineal como nosotros pensamos y muchas veces, o sea, a mí no me gusta dar tiempo porque, pero yo estoy subiendo semanal lecturas, entonces por eso es que digo en esta semana es importante para ti. Vas a tener que comenzar a poner en equilibrio las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Esto de poner en equilibrio ya me ha salido en Sagitario y en Leo, puro colocar en equilibrio. Las energías están súper fuertes, las energías están muy fuertes y se me dobló ahí. Y tenemos que tratar de estar equilibrados, ¿bien? En todos nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Aquí el 4 de bastos es representación de la casa y aquí te salió la casa. Entonces, puede ser que haya una situación un poco incómoda en lo que respecta a tu hogar. Sobre todo la parte emocional, porque aquí veo un 5 de copas, ¿ves? Que es como pérdida, como que te sientes mal por algo que perdiste. Como, que se derramó, perdí la oportunidad, pero no se da cuenta que estas dos están ahí, tan paraditas, todavía tienen el agüita, ¿sabes? Aquí lo que me da así como que tranquilidad es que hay muchas estrellas alrededor de ella. Y si tú te pones a ver, a ti te salió la madre estrella que te dice que sí vas a salir de esta situación, sí vas a reclamar tu poder y cuando lo hagas vas a tomar la decisión correcta. Bien, entonces, date cuenta que aquí el gatico tiene un tercer ojo abierto y esta está con mente clara, sentimientos claros y aquí está el símbolo de la cocreación y los bastos. O sea, ella sería como una maga, bien, como una maga pero con un animalito aliado. Esta es una carta extra de este tarot y tiene 2 nada más y tú sacaste una por los momentos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Que esta situación de que puedas estar sintiendo que necesitas reclamar tu poder es como para poner orden en tu casa, orden en las cosas. Es como que aunque te sientas solo, no lo está. Y aunque sientas que puedes perder algo, yo lo que pasa es que a mí no me gusta ser tan trágica, ¿sabes? O sea, a mí me gusta siempre todo enfocarlo hacia la parte positiva. Y lo positivo de aquí es que va a salir bien, todo va a salir bien porque te salió la justicia y la emperatriz, que son 2 tremendos arcanos y de las 2 cartas, una dice sí, otra dice no, a ti te salió el sí. Bien, y terminas aquí esta parte de la lectura con la reina de copas, que es una energía sumamente buena porque te conecta con la parte de la compasión, de la intuición, de la creatividad, del amor, ¿sabes? Entonces es bien importante eso. Vamos a ver qué más nos quieren decir nuestros queridos maestros y guías. Aquí para mis queridos Sagitarios, ¿qué nos pueden decir? Mira, yo te dije que ella era como una maga, ¿verdad? Aquí te salió el mago. Ay, me encanta. Vamos a ponerlo aquí para que se vea un poquito.
Vamos a ver, 4 cartitas más, por favor. No, la iba a agarrar y me dijeron no. No, definitivamente va a ser súper importante este movimiento que vas a tener, porque te vas a... Ay, no, mira, no, qué locura. Esto es una... No, esto es... O sea, yo pareciera que estoy leyendo con puros arcanos mayores. Esta se cae. Mira la torre. Las voy a agarrar porque se cayeron. No, esto es increíble. Esto es increíble. La verdad que... No, es que bueno, para esta energía que tienes al principio, como que sí, necesitaba... Déjame ver si se ve bien todo. Así entra todo. Miren, mis queridos adorados, te quedó el 4 de espada en la base de la hora, ¿verdad? Y debajo del 4 de espada está el 5 de pentáculo. ¿Por qué te enseño esto? Porque a lo mejor, aunque ella está en un desierto y ella está en la nieve, puede llegar a sentir esa desolación, ese, ay, estoy solita, estoy solito, solo con este problemón. No te me agobies, no te me agobies, porque ya vas a ver qué es lo que va a suceder. Entonces, va a llegar un momento, si no es que estás atravesando, acuérdense que esto es una lectura general y ustedes me pueden decir, ay María, yo estoy aquí, ay no, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Ustedes el cuento de su vida lo saben ustedes y ustedes lo llevan a su vida. Por favor, la lectura. Entonces, vas a tener que agarrar un momento como de quedarte quieto, de darte, de recobrar la fuerza, porque las espadas son pensamientos, pero estos pensamientos están como esperando a que tú analices cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué yo pienso esto y esto y esto y el otro? Por esto, esto y esto. Ok, ahora, ¿por qué yo pienso lo otro? Y así, vas ordenando, ¿bien? Entonces, ¿qué me quieren decir aquí? A lo mejor, con todo, o sea, esto que va a pasar, que no sé, mi amor, yo quisiera ser tan pitoniza para decirte, no, es esto, pero acuérdense que esto es una lectura general. Pero la situación que se te vaya a presentar va a ser muy importante porque va a haber como un cambio de estructura. Va a cambiar tu dinámica, por así decirlo. Esa dinámica que tú llevabas, eso lo va a cambiar, ¿verdad? Pues aquí sentías como que tenías una pérdida, ¿verdad? Y aquí hay un quiebre de estructura. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que quiero leerle todo así, como un cuentico. Cuando en el momento en que tú estás reclamando tu poder, que te estás dando cuenta que hay algo, te están mandando a que observes las cosas de una manera diferente, porque puede ser que tú te hayas sacrificado mucho por los tuyos, por el bienestar, puede ser en el trabajo, en una relación, en la familia, lo que sea, porque aquí te salieron los enamorados y los enamorados no nada más significa amantes, sino asociaciones, compañeros de trabajo, también yo puedo ver, es una unión con alguien más. De hecho, yo a veces los amantes los veo como la unión en mi energía femenina y masculina, ¿bien? Entonces, puede ser que que tú estés en estos momentos en esta posición del colgado, estás como inerte, como que pausado, porque realmente estás necesitando aclarar y alinear tus pensamientos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y estás así. Pero ya tienes como que un par de tiempito así y por eso que te están diciendo, pues mira, ponte las pilas y reclama tu poder. Comienza a actuar porque es en base a tu hogar, a lo que tú quieres, a lo que tú quieres establecer. Bien, para un grupo de personas me están diciendo que esto también tiene que ver mucho, ahí sí, con las relaciones de pareja. Muy bien, pero para un grupo de personas.
Acuérdense que uno se conecta con el colectivo. Entonces, en el momento que tú reclamas el poder, esta posición la vas a dejar ya de un lado. Y te vas a dar cuenta que, como yo te había dicho aquí y como te lo están recordando aquí, tú tienes para comenzar a accionar, porque tú tienes todos los elementos. No primero, antes de conectar con alguien que te va a dar una palabra de aliento, alguien que te va a guiar, inclusive hasta tú mismo. O sea, que esto que está pasando, por lo que estás pasando, te va a llevar a iluminar tu camino en lo que respecta al crecimiento personal. Muy bien. El hierofante es una persona que puede guiar a otros. De repente lo que estás pasando va a ayudar a que tú puedas dictar cursos, dar charlas, ayudar a otras personas, a orientar a otras personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Muy bien. Y eso te va a dar un nuevo comienzo. Te vas a arriesgar simplemente y sabes muy bien que vas a triunfar en esto. Esto es sumamente gracioso porque el loco me quedó al lado del mundo. La primera carta de los arcanos y la última carta de los arcanos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Que si esta destrucción, no es que no quiero utilizar la palabra destrucción porque asusta, pero este cambio de estructura va a dar un cierre de ciclo a este cierre de ciclo, porque acuérdense que estas estaban aquí abajo, ya no pasa que yo las subí para leerlas mejor. Les va a dar un cierre de ciclo a esto y va a permitirte que tú comiences a ver la vida de otra forma sin temerle a nada. Y esto va a ser porque vas a estar empoderado, porque vas a tener el control de tu poder, porque vas a decir, yo puedo con todo. Recuerda que tienes el poder de accionar en tu vida los cambios que tú requieras para poder triunfar. Muy bien. Bueno, Sagitario está sumamente poderoso. Yo no sé de verdad qué es lo que va a pasar en tu vida, baby, pero lo que pase va a ser tremendo, como dice una amiga mía. Vamos a ver qué es lo que no has visto. Vamos a ver qué nos quieren decir los maestros. Ya ve que esto no. Vamos a ver que huele la carta. Muy bien. ¿Qué no has visto? Tienes que haber una reconstrucción. Voy a tomar esta porque me quedo allá arriba. Tienes que tomar acción en comenzar a reconstruir. Hay alguien que puede estar ayudándote, observándote. Bien, por si acaso tú haces algo mal, esa persona o ese ser te pueda guiar, te pueda orientar. Y aquí te había salido el hierofante. Bien, que yo te dije que podía ser tú mismo o podía ser una persona, un tercero o una segunda persona, perdón. Y aquí está manifestado. Lo que vaya a suceder después de esta torre, vas a reconstruir todo, pero así al detalle y como realmente tú quieres las cosas. ¿Por qué? Porque vas a dejar hasta esos pensamientos, te vas a dar cuenta que realmente los pensamientos que tú has tenido a ti en lo físico no te estaban haciendo nada, pero sí estaba entrando más en la parte del... Estoy grabando. Ok, gracias. Siempre hay algo. Los pensamientos estaban interfiriendo en la parte emocional. Bien, entonces aquí te están mostrando que, ok, ay, la noche está oscura, pero están las estrellas, está alumbrado, y no te has dado cuenta que todos estos pensamientos que ni siquiera son tuyos, son de otras personas, están interfiriendo en lo que tú sientes, en esas emociones que tú sientes. Y te están diciendo, no, baby, no, mira, no, vete de ahí, suelta eso y comienza a reconstruir
tu vida, lo que realmente tú quieres para ti. Vamos a ver qué te quieren decir, mi querido Sagitario, con estas cartas. Mira, esta me salió, le salió a Leo. Si quieres te das una vueltica por Leo. Salieron estas tres y... Mira, y se parecen a estos dos. Se me cayó algo ahí. Palabras ciertas. ¿Se parecen o no se parecen? La empatía. Tienes que comenzar a ser empático contigo mismo y con otras personas también, por supuesto. Pero la empatía es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí yo te había dicho que los pensamientos estaban introduciéndose, estaban haciendo meollos, lo que es la parte emocional, la parte de los sentimientos. Entonces, tú al ser empático, lo que haces es darte cuenta de que la mayoría de las cosas que nosotros pensamos ni siquiera van a ocurrir. O sea, nosotros nos ponemos no sé, un paisaje catastrófico y no pasa nada de eso. Entonces, tienes que ser muy empático contigo y con los demás. Bien, déjate estar resistiéndote a los cambios que puedan dar. O sea, estos cambios que vienen, sí o sí se van a dar. Entonces no te resistas. En vez de estar resistiéndote, comienza a vivir en el aquí y en el ahora, viendo las transformaciones, sintiendo ese nuevo florecimiento que hay a tu alrededor y reconsidera tu estilo de vida, cómo estás llevando las cosas, cómo las estás sintiendo, cómo lo estás pensando. Bien, entonces creo que ya es suficiente para mis queridos Sagitarios, así que lo voy a dejar hasta aquí. Si no te has suscrito, suscríbete, no te quita nada, y dale corazoncito y dale like, comparte, activa la campanita porque después se te pasa cualquier lectura que yo esté comenzando a subir. Bueno, recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estamos aquí en el Sendero de la Diosa 369 y gracias mi querido Sagitario por acompañarme hasta aquí. Bien, besitos, va con amor, los amo, cuídense.